espacios para la relación docencia-servicio. Doctor Osorio. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a presentar algunas ideas sobre la relación docencia-servicio. Lo primero que quiero presentar es un planteamiento de dónde nos encontramos. Por un lado, el Ministerio plantea la dificultad que hay sobre las competencias de los egresados, lo cual no compartimos. Por el otro lado, las asociaciones científicas plantean que el problema está en la educación médica. Por otro lado, las gestoras de riesgo, ¿ya?, las EPS, no quieren ver muy cerca a los estudiantes y no creen mucho en la parte de docencia-servicio. Eso nos lleva simplemente a repensar cosas, y uno ve lo que quiere ver. Yo nada más, si yo les dijera, bueno, ¿dónde vamos a poner la coma en este escrito? Pues posiblemente tendríamos dos visiones. Si usted fuera mujer, posiblemente, con toda seguridad, colocaría la coma después de la palabra mujer, y quedaría: si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Pero si usted fuera varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene, y quedaría: si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Asunto de interpretación y de paradigmas. El problema de los paradigmas, como estamos hablando de la academia, simplemente un experimento: coloco 5 monos en una jaula, en el centro de la misma coloco una escalera y sobre ella un montón de plátano. Cuando un mono sube a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzan un chorro de agua fría sobre los que quedan en el suelo. Después de algún tiempo, cuando el mono iba a subir a la escalera, los otros no paraban de golpearle. Pasado algún tiempo, la parte más interesante de docencia-servicio, ningún mono subía a la escalera a pesar de la tentación de los plátanos. Ellos no son tontos. Entonces sustituimos uno de los monos, y la primera cosa que hizo fue subir a la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros monos, quienes le dieron una tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no sube más a la escalera, aunque no supo por qué le pegaba. Luego sustituimos un segundo mono, otra facultad, y ocurrió lo mismo. El tercero participó, el primer sustituto participa con entusiasmo de la paliza del novato. El tercero fue cambiado, se repitió, lo volvieron a golpear, y el cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedan con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron el baño de agua fría, continuaban golpeando a quien le intentase llegar a las bananas. Aquí viene lo más interesante. Si fuese posible preguntarle a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentarse subir la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé, las cosas siempre se han hecho así. Y quiero hacer esta reflexión por la relación docencia-servicio, porque uno ve lo que quiere ver. Posiblemente estamos viendo lo mismo, pero la pregunta es: ¿desde qué estamos viendo? Y creo que las respuestas serían diferentes. Simplemente se puede ver o a una pareja, ¿ya?, o se puede ver los delfines. Yo puedo ver la cola del delfín y el delfín, puedo ver la otra cola y el delfín, y puedo comenzar a dar explicaciones sobre dónde están los delfines, y comenzamos a ver lo que queremos ver. Porque uno puede dar explicaciones. Yo puedo decir, bueno, ¿qué es un gato? Y podría explicar perfectamente que este es un gato, pero alguien podría estar explicando cómo utilizar el gato en caso de emergencia. O yo podría hablar que es un celular con cámara, y depende de las definiciones que hagamos. O podría decir, bueno, ¿cuántas patas tiene el elefante? O podría preguntar si es redonda o cuadrada la columna que estamos viendo. Entonces, miremos. Lo primero es, yo creo que casi nadie, y me incluyo, no me estoy excluyendo por presentar la diapositiva, está comprendiendo nada, y posiblemente cambiamos para quedarnos en lo mismo. Ejemplo: si uno analiza, uno dice, bueno, salario de los médicos, esto es tomado del reporte de 2014 en Medscape, y si uno dice, bueno, salario de los médicos, primera discusión, uno dice, bueno, no, recuerde que este salario es año, es integral, no tiene prestaciones, y entonces uno divide por 12 y comienza a hacer un análisis desde el punto de vista salarial, y si compara con Colombia, las discusiones serían distintas. Entonces,
Vamos a ver, yo creo que uno de los problemas grandes de los decanos es la relación docencia-servicio. Y lo primero es, la relación docencia-servicio no se puede, punto número uno lo hemos planteado, no podemos ver la relación docencia-servicio como una forma de pagar. Creemos que estamos cambiando la relación docencia-servicio. La pregunta es directa: ¿qué porcentaje de la matrícula va a pasar usted o cuánto me va a pagar por recibir los estudiantes? Creo que nos estamos volviendo una relación de taxímetro y eso no es. La relación docencia-servicio, primer planteamiento, es de dos actores. Debería prohibirse pagar por recibir estudiantes. Es un punto fundamental que hemos planteado. La relación debería ser en contraprestación absoluto, contraprestación, pero la contraprestación debe basarse en una relación docencia-servicio. ¿Cuántos docentes? ¿Cómo nos vamos a interactuar? ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos? ¿Cómo es el proyecto educativo institucional? Porque uno podría estar iluso, uno podría decir, ahí anda esa palomita, no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. Y llega, ¿vos crees que el dinero es todo en la vida, Manolito? Una relación, no, por supuesto que el dinero no es todo, también están los cheques. Entonces la relación podría decirse, porque es que esta relación que nos tocó son cambiantes, y voy a presentar algunos puntos cambiantes. ¿Por qué? Porque la relación del talento humano, es la clave correcta para implementar el sistema de seguridad social. Argumento número uno, y se va a dar, si no formamos adecuadamente los médicos y los especialistas, el problema es del sistema general de seguridad social y es de país. Yo iba a decir, el estudio, los especialistas no van a ser suficientes a futuro. Los médicos generales, según los estudios que existen sobre Universidad de Antioquia, Universidad Javeriana, va a haber problemas en la oferta y demanda en la presentación de médicos generales. Entonces tenemos que comenzar a pensar en procesos de innovación disruptiva, porque van cambiando los estándares. Y quiero decir lo primero, la relación docencia-servicio está influida por la globalización. Ya no va a ser una relación entre dos hospitales, sino que posiblemente va a ser intermediada por esquemas de tipo digital. La globalización nos viene llevando a repensar la relación docencia-servicio. Los clústeres son espacios donde son modelos a largo plazo de interacción. Nosotros pensamos de manera individual, pero tenemos que comenzar a pensar en clústeres educativos, en clústeres de salud. Quiero dar un ejemplo, a través de los clústeres unión entre docencia-servicio, se están comenzando a exportar servicios de salud, la unión que se puede lograr. Y la nueva sociedad del conocimiento que está en la mente humana. Porque es que el problema no es definamos entonces qué es un computador Apple, cuál es la manzana, sino el problema es un capital intelectual, y es lo que estamos gestionando. La relación docencia-servicio tiene una trascendencia de capital intelectual, que es la suma de capital humano, más capital estructural, más capital relacional. Entonces, ese concepto de investigación que hacemos en las facultades, hay que meterlo en la relación docencia-servicio. Hay que meterlo, porque hay que buscar es gestión de conocimiento, no tanto investigaciones que hacemos en las facultades, sino cómo interactuar para dar soluciones creativas, para generar patentes, marcas, modelos de innovación desde nuestra estructura de facultades. Entonces tenemos que pasar de una competencia a una competencia. Yo veo el proyecto de ley reglamentaria con la definición de hospital universitario. El problema no es de antagonismos, el problema es cómo vamos a construir entre los dos esos modelos de formación del futuro médico, y cómo vamos a construir espacios de titulación. Hemos dicho, y desde Ascofame sostenemos, y así lo hemos expresado, la titulación debe ser desde la universidad, debe ser desde el espacio universitario, porque en la formación del médico hay unas implicaciones fundamentales, que no es solamente recibirlo, no es solamente el entrenamiento, sino que hay unos conceptos de calidad.
porque una cosa es lo que se puede pensar de lo que uno quiere ser y otra cosa es lo que realmente uno. Porque el problema no es solamente la formación y el entrenamiento, el problema no es de ocupaciones, la medicina es una profesión y no es una ocupación. Entonces, ejemplos en este corto tiempo, ejemplo 1, concepto de hospital universitario. Yo creo que en la relación docencia-servicio, cada facultad debe meterse en el concepto de hospital universitario. No es la construcción unilateral, es parte de la relación docencia-servicio, es parte de la articulación de esa relación que se puede construir. Aquí traigo un ejemplo. Las nuevas formas de contratación de relación docencia-servicio se pueden articular con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Se pueden construir empresas desde la perspectiva de investigación basada en gestión de conocimiento y son empresas de conocimiento. Ejemplo, por poner el ejemplo número 1, nosotros construimos una empresa que se llama CES Cardiología. La empresa no solamente produce servicios, sino que también produce docencia, y cuando digo docencia, investigación y la parte de extensión. Caso número 2, el país está en globalización, los CRO, Contract Research Organization. El mundo está pidiendo organizaciones por contrato, los hospitales perfectamente pueden articularse con el decreto 2378, buenas prácticas clínicas, y creo que es una fuente, lo estamos haciendo, una fuente importante de articulación de docencia-servicio. Son empresas de conocimiento que venden investigaciones post-comercialización y que el mundo le está pidiendo a Colombia para que se articule y se haga desde la universidad en la unión con prestadores. Entonces no es solamente los estudiantes, es generación de espacios de docencia, y este es un ejemplo, un CRO, es la forma ideal de gestión de conocimiento. La forma general de hacer innovación. Ejemplo, con Stanford estamos diseñando, voy a poner ejemplo, lo pueden ver en internet, y con una alianza, lo que es el Smart Bone, que son huesos inteligentes, que llevó a una patente y llevó a una exportación de servicio, dentro de una relación docencia-servicio. Lo otro que están pidiendo mucho son los preceptor chip en la relación. No puede ser visto solamente desde la facultad. Si hacemos una buena, los preceptor chip es un nombre, me perdona el anglicismo, pero es un nombre que pusieron todas las casas, los laboratorios comerciales, pero que la universidad lo puede hacer desde su conocimiento científico, es recepción de personas para capacitarse. Lo que están haciendo es trayendo especialistas para hacer capacitación en las universidades. Nosotros tenemos preceptor chip en dermatología, ahora nos visitan 10 personas de Centroamérica y es parte de la relación docencia-servicio. Obviamente no es gratuito, eso tiene un costo, pero alimenta la relación docencia-servicio, que es la unión universidad-empresa-estado que tenemos hace tiempo. Las pasantías internacionales, las compañías de salud necesitan de las facultades para que les gestionen el conocimiento en pasantías internacionales. Nosotros lo hacemos con los diferentes convenios docencia-servicio desde una financiación de las dos partes, pero es otra forma de relación. La generación de spin-off y startup, recuerden, la investigación por la investigación no se justifica, sino que es la generación de nuevos espacios. Yo creo que las facultades estamos llamadas a generar spin-off con los estudiantes, a enseñarles la diferencia, creo, nuestra con otros países, que desde el principio les van diciendo, bueno, muy linda la teoría, pero vamos a generar la aplicación de esa teoría. Y ejemplos de otros, les decía, tenemos una empresa que se llama SmartBond y la otra se llama Escuchara, que es construida entre una relación docencia-servicio. Escuchara son Serious Games, es la construcción que hicimos en medio digital para la capacitación de las personas a través de la relación docencia-servicio. Lo otro es la educación conjunta. Los campos de práctica están pidiendo a gritos que no solamente es la facultad la que tiene el conocimiento, sino que se puede compartir esas nuevas formas de conocimiento y se puede dar educación desde el punto de vista conjunto. Eso era lo que quería presentar desde la relación docencia-servicio. Solo quiero dejar un mensaje.
Tenemos una relación docencia-servicio basado en recursos económicos. Desde Ascofam hemos implorado que por favor, yo sé que es muy difícil, trabajemos todos para no pagar por docencia-servicio, sino para contraprestar. Hay otras formas de prestación de docencia-servicio. La docencia-servicio no es algo estático, es dinámico y no es una construcción de una facultad, es una construcción de una relación docencia-servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osorio. Entonces, el doctor Osorio deja sobre la mesa la posibilidad de considerar otras opciones para que los estudiantes puedan hacer una práctica que esté dentro del proyecto educativo de la institución y que sea eficaz para ellos y para la sociedad. Muchas gracias. Sigue ahora entonces la doctora Paola Ruiz Díaz, directora de posgrados de la Fundación Universitaria Sanitas, con la experiencia que nos va a compartir, que se llama profesionalismo en las especialidades médico-quirúrgicas. Gracias, doctora Paola. Aprovecho para recomendarles el control del tiempo. Empezamos 9 minutos tarde, sin embargo a cada uno de los conferencistas les vamos a dar sus 15 minutos, pero les pido que sean lo más rigurosos posibles. Profesionalismo. Profesionalismo, no, esta la mayúscula. Listo, esa. Buenas tardes. Bueno, hoy yo quiero compartirles una reflexión que ha surgido del grupo de trabajo al cual pertenezco, que está compuesto por gran parte de las personas de la Facultad de Medicina, entre quienes quiero destacar a la coordinadora de convenios, que es la doctora Amanda Pérez, y los coordinadores de cada uno de los posgrados que en este momento nosotros tenemos en la institución. Todos en cabeza pues de nuestro señor decano, el doctor Juan de Francisco Zambrano. Quiero empezar entonces la charla de hoy recordando que los procesos de residencia hacen parte de algo educativo y como tal es importante recordar que la educación es algo que nos puede ayudar a generar cambios en el mundo y cambios sociales. Esto es algo que muchas veces olvidamos y que dejamos toda la parte de la residencia más enmarcada como una formación y una exposición a diferentes eventos. En este sentido, es destacable que nosotros tenemos unas relaciones que son particulares en los procesos de posgrado médico-quirúrgico. Los estudiantes más bien son llamados residentes, los docentes más bien son especialistas y la institución se convierten usualmente en 2 o muchas más, como dentro de ellas la universidad y todos los escenarios de práctica que debe tener cada uno de los programas. En este orden de ideas, el estudiante residente tiene una serie de complejidades que hacen que su diario vivir esté marcado por unas pautas determinadas. El primero es que él siente la necesidad de exponerse frente a diferentes eventos, a conocer, a tener pacientes, a operar. Todos los quirúrgicos lo primero que quieren llegar a hacer el primer día de residencia es rápido entrarse al quirófano, a coger el bisturí. Tienen una carga asistencial altísima, la mayoría de los residentes, y entran cuestionamientos como cuál es el tiempo que tienen ellos para estudiar. Si tienen 66 horas de carga asistencial, ¿a qué horas estudian? ¿A qué horas investigan? Y además, ¿en qué momento tienen el desarrollo integral como personas? Nosotros hemos podido compartir con nuestros residentes consecuencias muchas veces nefastas en la dinámica tanto familiar como económica, social, cultural y de toda índole. Y esto es muy cuestionable porque, nuevamente les reitero, estamos en un proceso educativo en el que tenemos que ver a la persona como un ser integral. En cuanto a los docentes, que en este caso son la mayoría especialistas y docentes porque les pusimos el título, vemos que la profesionalización de la docencia se ha perdido y en gran parte del proceso la mayoría de los especialistas no han tenido formación en docencia y esto pues se nota en el actuar. No se sabe realmente cuál es la calidad del acompañamiento docente que deben tener los residentes y muchas veces los planes de delegación de funciones no son tan claros por todos los temas sumados a eso como la responsabilidad civil frente a la atención de un paciente.
Tampoco es muy claro qué es lo que esperan los docentes especialistas en cuanto al reconocimiento de sus funciones docentes por parte de las universidades. Y la importancia del trabajo en equipo, que muchas veces entre los mismos especialistas no es tan clara. Entonces aquí surgen dos grandes preguntas. La primera es cómo enseñar en el contexto actual, pues considerando todo lo que se ha mencionado a lo largo del día. ¿Y para qué enseñar en el contexto actual? Muchas veces un especialista se pregunta ¿qué gano yo con tener un residente? ¿Cuál es el plus que yo voy a tener? Y muchas veces lamentablemente el incentivo puede ser solamente económico. Y así como el doctor que acaba de hacer la ponencia, estoy de acuerdo en que debemos generar otros mecanismos de contraprestación y de motivación para estos procesos. En cuanto a las instituciones, las universidades y los centros de práctica muchas veces tienen algunas dificultades porque no es muy claro cuál debe ser el verdadero acompañamiento de las universidades. Si solamente son los comités docencia-servicio, ¿cómo podemos profundizar y llevar mucho más allá todas las relaciones? ¿Cuál es la verdadera función de las unidades de educación de cada una de las instituciones hospitalarias? ¿Cómo hacemos para fomentar la formación interdisciplinaria? ¿Y cómo podemos fortalecer el trabajo en equipo? Todo esto entonces finaliza en que hablamos de profesionalismo, el cual pues suena espectacular, realmente casi que es un sueño todo lo que se habla y todo lo que se dice alrededor. Aquí traje simplemente algunos enunciados sobre lo que se habla del profesionalismo, pero nos encontramos con que la realidad es que los médicos muchas veces nos sentimos atados por diferentes mecanismos o por diferentes aspectos, como por ejemplo las políticas de salud, todas las fuerzas legales que están mediando nuestro actuar, las fuerzas del mercado, que claramente son uno de los incentivos importantes, y el sistema de salud en general. ¿Qué pasa entonces en la asistencia y qué pasa en la academia y cómo podemos conciliar esto? En la asistencia nosotros realmente esperamos que este tipo de situaciones como la que traigo acá nunca ocurriera, pero lastimosamente a veces termina siendo una realidad. Y en cuanto a lo académico, vemos que muchas veces el desconocimiento y la falta de actualización y de nuevas propuestas en términos de evaluación, por ejemplo, hace que tengamos prácticas que son inapropiadas y que no demuestran verdaderamente qué es lo que está pasando con ese residente que está en formación. ¿Qué hacer? Y creo que el objetivo de mi charla básicamente es traer unas propuestas para que podamos salir de todo esto. Muchas veces lo más fácil es echarle la culpa pues a diferentes cosas, pero creo que desde nuestro actuar podemos hacer cosas que permitan gestar ese cambio. Primero, entonces, a pesar de todo lo complejo que es este engranaje de salud y educación, podemos proponer desde lo que hacemos a diariamente. Tenemos que cuestionarnos qué hacemos como docentes para poder gestar ese cambio. Y hay una frase que realmente creo que todos oímos muchas veces, y es: el residente tiene que hacerlo porque a mí me tocó igual, porque en mi residencia yo no hacía 66 horas, sino hacía 84, sino hacía 88, bueno, y las cuentas van muy por encima. Entonces, ¿por qué ahora los residentes no pueden? Y una serie de argumentos que muchas veces, si los miramos de fondo, no tienen un sustento apropiado. Y algo muy importante, y es cuidar el currículo oculto. Definitivamente esto está permeando a los residentes todo el tiempo, y por eso traigo esta imagen. Nosotros podemos decir muchas cosas y estar escritas muchas cosas, pero si nosotros no traemos y no mostramos las cosas con nuestro ejemplo, esto va a ser imposible de sembrarlo en nuestros residentes. Hay un tema en cuanto a esto del ejemplo que me parece muy importante, y es revisar las cadenas de maltrato o posibles cadenas de maltrato que muchas veces se ven en toda la formación médica, sobre todo en la parte clínica. Y es el docente en ocasiones maltrata al residente, bueno, al R4, al R4 al R3, al R3 al R2, el R2 al R1, el R1 al interno y el interno al estudiante. Y tristemente, el estudiante, desde que está en su pregrado, se acostumbra a ser una persona maltratada y se siente feliz cuando pasa a ser interno porque ya tengo a quien maltratar. Creo que esto no construye, y definitivamente nosotros como universidad y con la alianza de nuestros hospitales, que son básicamente Clínica Colsanitas,
hemos tenido experiencias de programas en donde no hay ningún tipo de maltrato al residente y han sido completamente exitosos, visto desde todos los aspectos y todos los puntos de vista. Tenemos que suspender la inercia, creo que quedarnos en, como lo decían hace un momento, en que es que siempre ha sido así, pues sigámoslo haciendo así porque así es. Creo que eso es momento de parar y de mirar qué otras cosas podemos hacer. Y tenemos que constantemente reflexionar sobre las prácticas educativas. Creo que si hacemos esto de una buena manera, vamos a poder tener ideas entre todos. Y ojalá nos unamos entre todos como facultades para poder construir nuevas cosas para la formación posgradual, que en este momento pues es mi área particular de interés. De esta manera creo que podemos aportar a la paz, que hoy es uno de los temas más de moda y más por aquello del tema de las elecciones. Y cierro mi presentación con esta frase: o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Y para la paz es indispensable que no hayan cadenas de maltrato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola, por compartir con nosotros una actitud propositiva acerca de una situación que muy probablemente muchos estábamos de acuerdo con su descripción, y dejarnos el mensaje, como ella misma lo dijo, de que sí se puede actuar desde la práctica, y el mensaje clarísimo de que tenemos que dejar esa inercia, empezar a mirar qué está pasando y corregir si hay maltrato y corregir si hay algunas otras situaciones desde la casa. Gracias, doctora Paola. Sigue entonces ahora el doctor Gustavo Quintero Hernández, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, con su conferencia Reviviendo el Trivium en la Educación Superior. Doctor Quintero. Gracias. ¿Dejo las dos abiertas, doctor? No. Adelantar, atrasar. Buenas tardes, gracias Juliana. El programa de medicina de la Universidad del Rosario está inmerso en un proceso de reforma curricular desde hace 8 años y las 2 primeras cohortes del nuevo programa iniciaron su tránsito por nuestra facultad hace 1 año. El currículum nuevo es un currículum basado en la enseñanza para la comprensión, basado en resultados de aprendizaje. Es un currículum matricial, integrado horizontal y verticalmente. La integración vertical se da por la expresión en cada momento de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas biomédicas, de las ciencias clínicas, de las ciencias sociohumanísticas y de las ciencias de la salud de poblaciones. Y la integración vertical se da a través de 5 competencias que hemos denominado científicas, profesionales y prácticas, unas de civilidad que son relacionadas con el núcleo de formación rosarista propio para todos los programas de nuestra universidad, y uno muy importante que es el del nuevo Trivium. Esta área específica del nuevo Trivium ha sido trabajada en el concepto de escuela con otras áreas disciplinares de la misma, como es el área de fonoaudiología, y está dirigida particularmente por Beatriz Álvarez, quien es además la coordinadora de evaluación del nuevo programa. Muchos de los datos que voy a presentar aquí son extraídos de la experiencia que ella y ellas y ellos han conducido a lo largo de estos años y particularmente en el periodo de implementación que corre desde julio del semestre pasado, del año pasado. Para todos es bien claro que el Trivium clásico constituía 3 componentes importantes que los estudiantes deberían tomar antes de pasar al Quadrivium y antes de especializarse en algún área del conocimiento. El Trivium clásico estaba compuesto por la lógica, que era el arte de pensar, la gramática, que era el arte de inventar y combinar símbolos, y la retórica, que era el arte de comunicar. Y el fin principal de este Trivium fue enseñar a los estudiantes a usar las herramientas para aprender antes de comenzar a aprender los contenidos. En la Edad Media fue usual la enseñanza de esta forma, sin embargo esto dejó de ser parte de la instrucción universitaria cuando a principios del siglo XIX la sociedad requirió otro tipo de profesionales y científicos, pero ha tenido un auge de reanimación últimamente y nosotros le quisimos apuntar
a ese revivir del trivium con una concepción distinta. Para nosotros ese nuevo trivium está compuesto de 3 partes: el aprender a aprender, la adquisición de habilidades cognitivo-lingüísticas y de pensamiento lógico y matemático, y las habilidades comunicativas. Y nuestro propósito es hacerlas expresas en cada momento de enseñanza y aprendizaje en esa relación matricial de integración horizontal y vertical de nuestros procesos educativos. Tal vez aquí queremos hacer énfasis en la importancia que le hemos dado a aprender con H y no aprender sin H. Nuestros procesos educativos están fundamentados en la aprender con H, es decir, en coger, aprender, capturar, aprisionar, detener algo, echarle el guante, decir esto es mío, lo construyo, hace parte de mi proceso, hace parte de mi resultado, se queda conmigo, tiene sentido, diferente al aprender sin H, que es memorizar, instruirse, cultivarse. Y es una diferencia que es bien ostensible a la cual le hemos apuntado. Cuando uno aprende con H, lo que hace es comprender con H, es decir, es darle sentido a los aprendizajes. Y ese es un fundamento de nuestra reforma. Está aquí en este simposio, me imagino que se habrán deleitado con sus presentaciones y la que hará mañana el profesor Harden de Dundee en Escocia. Este gráfico es modificado de él a través de la publicación que hizo en 1999 en Medical Teacher. Cuando uno trabaja con resultados del aprendizaje, se vuelve esclavo de los resultados del aprendizaje, y eso es una conceptualización muy difícil de implementar, tanto en los profesores que han sido esclavos de los contenidos, como en los que ideamos currículums que hemos sido esclavos de los contenidos. Enseñar por resultados de aprendizaje o por learning outcomes es cambiar todo el currículum a la dictadura de los learning outcomes, a la dictadura de los resultados del aprendizaje, y en consecuencia lo que el estudiante debe ser capaz de comprender es lo que el resultado del aprendizaje le expone, y en consecuencia lo que el profesor debe evaluar es lo que el resultado del aprendizaje le pide. Y eso se ve muy bonito en la diapositiva, puede ser muy fácil de implementar en Escocia, pero muy difícil en nuestro medio, donde el rey de la creación curricular han sido los contenidos y el centro del profesor. Esto cambia completamente a que el centro sea el estudiante y que el rey de la creación curricular sea la competencia o el learning outcome o el resultado del aprendizaje. Para el estudiante es transparente que él debe comprender lo que el resultado del aprendizaje genérico o específico le pide, y que también en consecuencia se le irá a evaluar a través del resultado del aprendizaje genérico para un curso o específico para un momento de enseñanza-aprendizaje. Entonces las competencias del nuevo trivium son estas 3, las competencias cognitivo-lingüísticas, que es un conjunto de acciones cognitivas que se expresan en un formato lingüístico, el pensamiento lógico, que es el conjunto de habilidades que permiten resolver problemas, analizar la información con pensamiento reflexivo a través del mundo que nos rodea para poderlo explicar, es decir, la comprensión, y las habilidades comunicativas, que es saber escuchar, hablar, leer y escribir, el arte de la medicina, la buena comunicación. En estudiantes nuestros que llegan realmente con un déficit importantísimo, como lo han visto ustedes en las pruebas PISA, de saber escuchar, saber leer, saber hablar, saber pensar. Flesner decía, no sin razón, que estudiar medicina no era para cualquier transeúnte. Nosotros, el nuevo trivium tiene 2 dimensiones importantes, una de valoración previa al ingreso a la carrera por la admisión y otra como una competencia transcurricular. Vamos a ver brevemente los resultados de ambas a través de este proceso. Tuvimos que idearnos un examen de ingreso a medicina. Nosotros ponderamos el ICFES y ponderamos en el ICFES aquellas áreas del ICFES que son realmente importantes para entender la comprensión cognitivo-lingüística, la química, la matemática, la comprensión lectora, le damos más valor que otras áreas, y hacemos un examen de admisión con competencias cognitivo-lingüísticas y de pensamiento lógico muy preciso, y además de eso una entrevista que todavía tiene un valor importante. ¿Por qué diseñar un examen de ingreso en este tipo de competencias para medicina?
porque nuestros estudiantes, como ustedes lo saben, vienen con una base poco fuerte de conocimientos en áreas de las ciencias naturales y las matemáticas, del pensamiento lógico, porque tienen un déficit muy importante de usabilidad de la lectura y de la escritura para aprender y para comunicar, no para leer y escribir, sino para aprender y comunicar. Y en consecuencia tienen muchas dificultades para ordenar y secuenciar sus procesos de pensamiento, realizar sus tareas, adquirir aprendizajes nuevos y transformarse a sí mismos. La pregunta que uno se hace es que puede uno, a través de medir estas competencias, predecir la habilidad o la posibilidad de éxito del estudiante a través de su transitar académico, y la literatura está llena de buenos informes acerca de que las habilidades de lectura y escritura sí son predictores de éxito, y nosotros en este tránsito corto que tenemos vamos a mostrarles que sí lo es. El examen de ingreso tiene estos tres componentes: una parte de habilidades cognitivo-lingüísticas en el que el estudiante debe ser capaz de explicar y argumentar, unas comunicativas en la que se escucha la voz del lector, y un examen, una parte final del examen que dura 40 minutos en las cuales debe expresar habilidades lingüísticas como de sintaxis, de semántica, de morfología y de ortografía, y la calificación va de 0 a 10. Todo este proceso nos permite ver qué admitimos, pero además nos permite seguir los déficits para volverlos oportunidades de mejoramiento en aquellos que se detectan y que han ingresado. Una gran parte y gran volumen de nuestras evaluaciones se hacen a través de evaluaciones de proceso, de evaluaciones de momento, como son las rúbricas, en las cuales puede uno perfectamente ver la evolución del estudiante. La rúbrica la hacemos valorando el contenido del área que se está rubricando, pero al mismo tiempo valorando la organización del texto, la sintaxis, la ortografía, el respeto por las citas bibliográficas, el profesionalismo, al mismo tiempo, así sea el área de biociencias, el área de estructura del cuerpo humano, el área de función y terapéutica, y esto es un diario seguir al estudiante desde el punto de vista de esas habilidades cognitivo y lingüísticas y de pensamiento lógico y comunicativas, además de la parte conceptual. Analizados los resultados por el grupo que trabaja en esta área y que ya mencioné al principio como crédito absoluto, hemos admitido estudiantes la mayoría de nuestros estudiantes entran con un nivel medio de competencias en estas áreas y alto, pero obviamente se pasan algunos de nivel medio y algunos de nivel bajo que alcanzan a pasar por problemas de administración de las cohortes y que pues no está uno exento de admitirlos. Los resultados que voy a mostrar a lo largo de este año muestran cómo progresan a través de las diferentes pruebas en contenido, en demanda, en coherencia, en sintaxis. Y aquí hay una cosa muy interesante: cuando admitimos estudiantes del nivel bajo, con el examen de ingreso azul en nivel bajo, las rúbricas de seguimiento son muy mediocres, es decir, hay una correspondencia entre estudiantes que ingresan con un nivel bajo de competencias cognitivo-lingüísticas y de pensamiento lógico y su desarrollo a través del currículum en estos primeros semestres. Cuando admitimos estudiantes con nivel bajo en el examen, tenemos unas rúbricas muy por el estilo, algunas áreas como la coherencia y la sintaxis se desarrollan mejor. Cuando admitimos estudiantes con un nivel medio, en la prueba del examen las rúbricas son de un estándar muy elevado y muy mantenido, y cuando admitimos estudiantes de nivel alto, en el examen de admisión, curiosamente las rúbricas son muy inciertas. Es decir, la primera conclusión es que cuando uno se llena de los mejores no asegura el resultado del aprendizaje per se. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estos que son los mejores, es decir, que tienen un desarrollo de aprender a aprender y unas competencias cognitivo-lingüísticas y de pensamiento lógico muy grandes, prontamente se dan cuenta que no es en la medicina donde está su mejor desarrollo y migran a otras áreas del conocimiento donde sus competencias los van a hacer sentir mejor. Mientras que aquellos que ingresan en el nivel medio encuentran en la medicina con sus buenas competencias un sector agradable para su desarrollo personal y profesional y se mantienen ahí. Entonces es una curiosidad que hemos detectado. Creemos que el examen sí puede considerar un buen indicador de éxito académico,
que los ítems de dominio del contenido son los que tienen más poder predictor, que los estudiantes de nivel medio de la prueba son los mejores candidatos a ser admitidos. Yo me la jugaría, hoy estábamos en admisión con Anita y Catalina y les decía, ojalá todos los que entraran tuvieran ese nivel medio de prueba, porque ni van a desertar para otras áreas y van a ser muy buenos en sus desarrollos a través del currículum. Ya expliqué lo que pasaba con los niveles altos y también la preocupación que nos da que se cuelen al nivel bajo estudiantes que requieren para este tipo de currículos tener unas competencias claramente definidas. Finalizo con esta parte que no es la parte de admisión, sino la parte del seguimiento. Nuestro currículum, como les decía, es matricial, es basado en problemas. En un problema como el que ustedes van a ver acá, que es un problema de anemia, con un caso de un paciente que tiene anemia, es un joven de 12 años que vive en una zona de Girardot, rural y que tiene malas condiciones higiénicas y un déficit nutricional importante por la pobreza de sus progenitores, por la falta de salud del municipio, que adquiere uncinariasis y la uncinariasis le produce anemia y es testigo de Jehová y llega un momento en el cual tiene que decidirse por una transfusión y hay que comunicarle a la familia la decisión. Es un problema que tiene todos los componentes de las ciencias integradas, básicas, biomédicas, clínicas, de salud de poblaciones y de sociohumanismo, que el estudiante tiene que resolver, pero en su resolución está un problema de comunicación importante, que es el decirle a la familia en ese resultado del aprendizaje cómo explica, debe ser capaz de explicar cómo comunicar la decisión de la necesidad de una transfusión a un testigo de Jehová. Y en ese momento tiene que poner de presente toda esa adquisición de competencias en un caso específico, de un problema específico, pero es así en todo el trasegar de la carrera. Creemos entonces que hay que revivir el Trivium, que en mala hora se perdió, que hay que revivirlo con una concepción moderna basada en estas tres grandes áreas de competencias que hemos mencionado y estamos seguros que con eso podemos manejar mejor la problemática del aprender a aprender que se ve acá. En conclusión, el propósito del Trivium fue enseñar a los estudiantes a usar las herramientas para aprender antes de comenzar a aprender los contenidos, lógica, gramática y retórica. El propósito del nuevo Trivium es de enseñar a los estudiantes a usar las herramientas para aprender para toda la vida en un mundo cambiante, es decir, que tengan habilidades cognitivo-lingüísticas, comunicativas y de pensamiento lógico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintero. Fíjense qué interesante que la Universidad del Rosario está enfrentando esta queja que hemos oído con mucha frecuencia de que los estudiantes no llegan adecuadamente preparados a la universidad y nos ha mostrado con números cómo realmente estas debilidades de comprensión y de lectoescritura pueden ser un problema para ellos a lo largo de la carrera para hacer un desempeño correcto y la forma como ellos en su nuevo currículo que están apenas empezando han decidido, como él mismo lo dice, preparar a estos estudiantes para que aprendan habilidades que seguramente no son limitadas solamente a medicina, sino para el resto de su vida. También deja en el ambiente esa discusión que está en todo el mundo, inclusive en Escocia, acerca de si el aprendizaje se debe o no se debe limitar, para lo cual hay por supuesto detractores y personas que lo defienden, pero que vale la pena también pensar qué es lo que nosotros podemos hacer para nuestros estudiantes para permitirles que su proceso de aprendizaje no esté limitado y que ellos sepan que pueden hacerlo indefinido. Sigue entonces ahora la doctora Claudia Elena Villegas Steiles, de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la conferencia La experiencia comunicativa en el contexto de las prácticas clínicas de los médicos en formación. Claudia. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles por su asistencia, por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer también muy especialmente a la Universidad Pontificia Bolivariana, a la Escuela de Ciencias de la Salud y a la Facultad de Medicina, a la cual pertenezco como docente. Estoy vinculada a la doctora Mónica Uribe Ríos por todo el apoyo y el acompañamiento que nos ha dado durante todo este proceso, del cual vamos a compartirles una parte, y a todos los estudiantes que en este momento también están participando en el proyecto, porque esta presentación
da cuenta de la revisión teórica y conceptual que hemos desarrollado en un proyecto denominado La experiencia comunicativa de los médicos en formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ellos son estudiantes de pregrado a partir del cuarto semestre, que es el momento en el cual iniciamos nuestras rotaciones, nuestras prácticas clínicas. Cuando realizamos esta revisión conceptual, quisimos plantearnos varias preguntas y a partir de estas preguntas desarrollamos esta revisión y es también la base de la presentación que compartimos el día de hoy con ustedes. Es hablar de esta experiencia comunicativa y plantearla desde varias cuestiones o varios interrogantes. Veíamos cómo en esta mañana la doctora Fulop nos hablaba acerca de las preguntas y cómo nos planteamos preguntas, y a partir de esas preguntas vamos a desarrollar todo este núcleo conceptual que corresponde a las prácticas y específicamente a la experiencia comunicativa durante este periodo tan importante en la formación de los médicos. Inicialmente, ¿qué es esta experiencia comunicativa? Y cuando hablamos de esta experiencia comunicativa, quisiera que hiciéramos énfasis en aspectos relacionados con la base conceptual, en los diferentes enfoques teóricos y conceptuales que se han dado durante los últimos años en relación a este tema. Posteriormente, abordaremos la pregunta de por qué es importante hablar de comunicación y de experiencia comunicativa cuando estamos pensando en la formación de estos futuros profesionales médicos. ¿Quiénes son los actores que están interviniendo en ese fenómeno comunicativo y en esta experiencia de comunicación? Y finalizaremos con la pregunta del cómo y el cuándo vamos a abordar este tema o a trabajar este tema con nuestros estudiantes durante este proceso. Abordemos entonces la primera pregunta. Y a partir de lo que es esta comunicación, recordemos que es un fenómeno que es complejo, y es un fenómeno también multidimensional que tiene en cuenta los aspectos simbólicos, contextuales, dinámicos, que es un fenómeno continuo además de esto, y que es un fenómeno recíproco, debido a que esta interrelación que se da entre los actores va a tener una retroalimentación permanente. Esta comunicación, a partir de esta concepción de un fenómeno complejo y diverso, es muy importante que tengamos en cuenta que va a trascender esa simple transmisión de información. Es algo muy distinto transmitir una información a pensar ya en lo que va a ser la experiencia comunicativa, y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Además, esta comunicación también se constituye como un proceso de producción, circulación, apropiación de sentidos y de significados entre los actores que están interviniendo durante esta relación. Además, esta comunicación es esencial en la relación médico-paciente, el acto médico y el ejercicio profesional. A partir de este concepto general de comunicación, pasemos al dominio de la comunicación clínica, que como lo mencionábamos es algo de carácter multidimensional. Y dentro de esa multidimensionalidad podemos pensar que a partir de los actores, no solamente esta comunicación clínica va a limitarse al médico y al paciente. Recordemos también que en esta comunicación clínica intervienen los familiares y los cuidadores de esos pacientes, y también los colegas y el equipo de salud que está haciendo parte de ese cuidado integral que estamos brindando a su paciente, a las familias y a las comunidades. Además de estos actores, también podemos considerar que esta comunicación o esta experiencia comunicativa va a tener en su forma o en sus formas diferentes modelos y diferentes tipos. Dentro de estos tipos podemos pensar entonces aquello que corresponde al lenguaje. De ese lenguaje vamos a hablar entonces lo verbal, la comunicación oral directamente, o podemos también pensar en el paralenguaje cuando estamos hablando de lo vocal no verbal, y es cuando nos referimos, por ejemplo, a la risa, al tono de la voz, a la velocidad de la voz que utilizamos para interactuar con ese otro. Y como tercer componente, hablamos de lo que es la kinesia,
que es el movimiento, cuando hablamos de la postura, de los gestos que asumimos, cuando realizamos esa interacción comunicativa con el otro. Si vamos a hablar de estas formas y de los actores, consideremos en el orden que estamos hablando. Inicialmente hablamos de comunicación, de las concepciones generales y los diferentes modelos que han existido a lo largo de los últimos años, sobre todo de los últimos 50 años, para pasar a la comunicación en la relación clínica, a tratar de abordar nuestro segundo interrogante, el por qué es importante esta comunicación en la formación médica y en la educación médica. Y pensemos en tres aspectos muy importantes. Ese por qué tendrá en cuenta, por ejemplo, la importancia de la relación, por qué es importante la comunicación en esa relación clínica, por qué es importante abordarla desde los currículos médicos y, por último, cómo esta comunicación se ha convertido progresivamente en un eje temático y problemático de sumo interés a nivel mundial en las investigaciones de educación médica. Para todos, yo creo que esto no es nada nuevo, lo importante es que se ha validado y que tiene un peso muy importante desde el punto de vista teórico y conceptual en las diferentes revisiones que podemos hacer en torno al tema. Y es que esta adecuada comunicación va a redundar y es esencial en el cuidado integral de la salud de nuestros pacientes, de las familias y de las comunidades. Por otro lado, también esta buena comunicación va a aportar de manera significativa al bienestar del paciente. Recordemos también que es fundamental en el ejercicio diagnóstico y clínico, que es la piedra angular, y que además va a trascender la recopilación de la información clínica. En este orden de ideas, estos efectos de la adecuada comunicación clínica van a tener efectos directos y otros efectos que pueden ser indirectos también y a largo plazo. Dentro de estos efectos directos podemos encontrar la disminución de la ansiedad. No es nuevo que el simple hecho de hablar y ser escuchado en ocasiones puede llegar a ser terapéutico y tiene una importancia fundamental y esencial en garantizar los otros efectos que van a ser los efectos indirectos de esa adecuada comunicación. Y cuando hablamos de estos efectos indirectos está una mayor satisfacción por parte del paciente. Esto ha sido validado por muchos estudios también. Además de esto, una mejor adherencia a los planes de tratamiento, llegar a estimular de manera significativa el autocuidado de nuestros pacientes y va a influir en aspectos médico-legales del ejercicio profesional. Y recordemos que en este momento, cuando estamos hablando de profesionalismo, de formación ética y humana, y no solamente la formación ética y humana que corresponde al estudiante, también la formación ética y humana del profesional médico, de aquel docente que, como lo vamos a ver más adelante, va a ejercer un rol fundamental y esencial en ese desarrollo de esas capacidades comunicativas que tiene mi estudiante y cómo a futuro ese modelo, ese rol que ejerce el docente como modelo de la interacción comunicativa va a estar influenciando el quehacer del profesional. Recordemos también que esta comunicación va a ser parte de la formación integral del estudiante y corresponde a la práctica humanizada y satisfactoria de la profesión, porque no solamente hablemos de lo que pertenece al estudiante y de este proceso formativo, también va a representar esta adecuada comunicación una práctica más satisfactoria de lo que es ese ejercicio profesional. Esta comunicación en el currículo médico, recordemos que hace parte del denominado core currículo o currículo central, hace parte de ese eje central, de ese eje que debe ser transversal a todo el proceso formativo. Corresponde entonces a esta columna vertebral y esto ha sido validado, como lo vamos a ver más adelante, por un buen número de consensos y de reportes a nivel mundial. Además, esta comunicación ya llevada a lo que es el currículo médico es una capacidad
que puede y debe ser necesariamente enseñada en nuestras facultades de medicina. Como lo mencionaba anteriormente, existen varias posturas, pero quizás la postura personalmente a la cual considero que debe entonces referenciarse este componente comunicativo es la propuesta de un componente transversal. Lo vamos a ver más adelante en los cuestionamientos. Debe ser curso aparte o debe ser un componente que se integra a las diferentes áreas de formación del profesional médico. A su vez también esta comunicación es tan importante como el desarrollo de cualquier capacidad biomédica o clínica. Tristemente, y así lo han evidenciado también diversos estudios, no solamente desde el enfoque cuantitativo, sino también cualitativo y sobre todo en este último caso, la comunicación y las habilidades comunicativas en ocasiones pueden llegar a ser subvaloradas por algunos profesionales, sobre todo en el área clínica. Es así como en muchas facultades de medicina a nivel mundial, se le da al estudiante una fundamentación muy importante al principio de la carrera en las áreas preclínicas y posteriormente cuando el estudiante ingresa a su formación en las áreas clínicas, estas competencias o estas capacidades comunicativas lastimosamente son subvaloradas por los mismos clínicos, los cuales no les dan la importancia que se debería. 3 minutos. Esta capacidad, competencia o habilidad no solamente debe limitarse a la parte de la entrevista, de lo que es la elaboración de la historia clínica, la explicación del diagnóstico, el tratamiento del pronóstico, las instrucciones terapéuticas y el consentimiento informado. Como lo menciona también el consenso Kalamazoo, debe ser integrada a las habilidades interpersonales y de esta forma entonces orientarse a las habilidades socioemocionales o relacionales. Esta comunicación efectiva y centrada en el paciente tiene en cuenta como eje fundamental el respeto, esto no lo ha dicho el General Counsel, la escucha, la dimensión biopsicosocial del paciente, el poder responder a las necesidades del paciente para la toma de decisiones y el interés por las experiencias, expectativas y preocupaciones del paciente. Como lo mencionábamos, este eje de investigación ha sido abordado desde enfoques tanto cualitativos como cuantitativos. Y pasemos a la tercera pregunta, el quiénes. Es una interacción entre estudiantes, docentes, familiares y cuidadores y pacientes. Y esta interacción está enmarcada en el contexto del sistema de salud, la realidad de la práctica profesional, las instituciones como sitios de práctica y las escuelas y facultades de medicina. Ya habíamos mencionado el rol fundamental y esencial que tiene el docente. Y para finalizar, pasemos a nuestro tercer cuestionamiento en relación al cómo y al cuándo vamos a desarrollar esta experiencia. Como lo mencionábamos, diversos consensos y modelos han querido de una parte estandarizar, por otra parte generar referentes para poder trabajar este componente en los currículos médicos. Y desde el 1991 encontramos diversos estudios y diversos consensos que han mostrado esta parte. Estas propuestas curriculares deben tener en cuenta entonces el contexto y los saberes previos del estudiante. Recordemos que la comunicación no es algo que se genere de nuevo, es una experiencia que ya trae el estudiante con un bagaje previo. Debe estar centrado en el estudiante, en los pacientes y en las comunidades y basarse en problemas reales de la práctica médica y la evidencia, para que puedan generar pensamiento crítico y la capacidad de resolver situaciones difíciles cuando lo amerite. Se da entonces así una transición desde estas capacidades que en un principio pueden ser muy genéricas a capacidades que ya aumentan de complejidad a medida que el estudiante va avanzando en su proceso formativo. Y como lo mencionábamos anteriormente, pueden existir diferentes cuestionamientos o paradigmas que pueden enfrentarse. ¿Podemos abordar esta comunicación desde cursos y módulos específicos o es mejor articularlo a una propuesta transversal en nuestras propuestas formativas? Por otro lado, ¿debe darse en el periodo preclínico o es mejor enfatizar este componente cuando el estudiante se encuentra ya en las áreas clínicas o incluso durante todo el proceso formativo? Y para finalizar, pensemos en cómo
se da este componente de comunicación en nuestros currículos médicos, y es cuando hablamos de las metodologías de enseñanza-aprendizaje y metodologías de evaluación. Dentro de estas metodologías de enseñanza, pensemos en las clases magistrales, los talleres, las entrevistas, cineforos, presentaciones de caso, ejercicios con pacientes simulados y pacientes reales. Todo esto dándole un papel esencial al componente de la simulación y la posibilidad de que muchas de estas estrategias y de estas actividades puedan ser grabadas, por ejemplo en video, para posibilitar una evaluación formativa por parte del docente a mi estudiante con una retroalimentación. Todo lo anterior tendiente a un aprendizaje significativo y sobre todo experiencial de nuestros estudiantes. Por último, hablemos acerca de la evaluación. Y en esta evaluación pensemos que también se han dado diferentes estrategias, porque en cuanto a metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación no existe un consenso. Son muchas las modalidades que en este momento se están dando. Es así como esta evaluación puede darse desde un carácter sumativo y formativo, se da la aplicación de escalas estandarizadas, las listas de chequeo, las encuestas a pacientes, el Minisex o el OCE. A todos muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Claudia. La comunicación entonces como protagonista de nuestros programas de formación, cuyo desarrollo es tan importante como el desarrollo de las ciencias biomédicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay diversas maneras, Claudia nos lo mostró yo creo que de una forma muy clara, pero lo importante es que tenemos que ponerle atención. A ver, ¿cómo vamos a manejar este desarrollo de la comunicación en nuestros estudiantes? Y fíjense que pone también a los pacientes como parte de quienes le enseñan a los estudiantes a comunicarse, que es también muy importante. Muchísimas gracias a todos los conferencistas, tuvieron un manejo impecable del tiempo, incluso recuperamos un minutico del que habíamos perdido por empezar tarde. Los invito a un descanso y a las 4:30 continuamos con ya la última sesión de la tarde.